Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos en un nuevo video semanal, un nuevo mercado a explorar en esta oportunidad, porque bueno, hasta el momento no habíamos analizado justamente dentro de lo que es el mercado emergente y por ahí quizás más asociado a lo regional. Estuvimos justamente trabajando sobre el mercado brasileño, ustedes recordarán, hicimos incluso la semana pasada una actualización, pero llegó el momento de mirar un poco el mercado chino, ¿no? Un mercado que obviamente que en los últimos años empezó a ser muy seguido. Sabemos muy bien que en el plano local muchas acciones de referencia del mercado chino cotizan en la bolsa argentina a través de su CDR, lo cual, bueno, pasa a ser realmente interesante lo que es China en términos, obviamente, general a nivel, bueno, economía, ¿verdad? El impacto que tiene obviamente todo lo que sucede en el mercado chino hacia lo que es el escenario geopolítico. Y bueno, hace pocas semanas tuvimos una cierta reacción por parte de las acciones del mercado chino y bueno, pero se pinchó, digamos, ¿no? Vimos que en las últimas semanas no logró sostener esa tendencia y me pareció que podría ser interesante, obviamente, para todos ustedes que en esta oportunidad podamos analizar este mercado. Así que vamos a comenzar en primera instancia. Quiero mostrarle un poquito el gráfico en dólares de lo que es el índice de Shanghái, ¿no es cierto? El índice Shanghái 50 es el índice de referencia, un índice que comienza a cotizar en el año 2004, donde, bueno, tuvimos un gran proceso de expansión, ustedes recordarán, en todo lo que es el emergente entre el 2004 y el 2008. Aquí se ven en la gráfica quizás el tramo final, bueno, un periodo donde obviamente el emergente fue realmente explosivo en términos de comportamiento al alza. Pero bueno, cuando llegó la subprime, fíjense que el impacto que tuvo emergente fue realmente de trascendencia. Recortó gran parte del avance que había desarrollado en su momento, todo el mercado en general y obviamente el emergente y particularmente China no estuvo exento de esa condición, al punto que si ustedes observan, le ha costado mucho a este mercado poder recuperar, digamos, esa caída que se dio en muy poco tiempo, básicamente en pocos meses, estamos hablando aproximadamente en unos 5 meses, un poquito más, ¿no es cierto? Un poquito más, si ustedes contamos acá, podemos contar quizás unos 10 meses, pero que al fin y al cabo demoró muchos años en poder recuperarla. Recién fíjense que hacia el año 2021, post pandemia, es cuando los precios logran recuperar, obviamente en términos de dólares, esa baja vista previamente. Los comportamientos son de mucha volatilidad, es algo muy característico del mercado chino y aquellos que hayan operado me sabrán entender, digamos, ¿no es cierto? Que es un mercado que realmente todo el tiempo propone volatilidad y bueno, hemos visto comportamientos de suba muy vertical, seguido obviamente por procesos correctivos medios tediosos, obviamente contractivos, trabados, ¿no es cierto? Y ustedes pueden observar que es un comportamiento muy habitual para este mercado. La pregunta es cómo encuadramos todo este comportamiento justamente en poder dar un lineamiento donde estamos parados y qué perspectiva podemos tener. Como yo les decía recién al comienzo del video, ustedes pueden ver que hace pocos meses, en realidad justamente entre agosto y septiembre, hemos tenido un fuerte movimiento de suba para este mercado que insinuaba una salida alcista, pero que ustedes pueden ver que no logró terminar de traccionar al menos hasta el momento, ¿no? Y eso es un poco lo que vamos a estar visualizando hoy. Lo primero que tenemos que decir, en primera instancia, siempre cuando hablamos de China tenemos un activo de referencia que ahora comienza, obviamente, hace poquito, que comienza a cotizar o está cotizando como se ve en Argentina, que es su ETF, básicamente, ¿no? Que opera en el NICE ARCA, digamos, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, y que, bueno, es el famoso FXI. Cuando uno compara el FXI en cuanto a comportamiento y hace una correlación respecto de cómo se mueve el FXI respecto del índice de Shanghai, vamos a ver que hay bastante similitud en su accionar, ¿no? Si bien la composición claramente difiere, digamos, ¿no es cierto?, entre un índice y el ETF, de alguna manera ustedes pueden observar que, bueno, el patrón que sigue es bastante similar, ¿no? Cuando el mercado chino finalmente reacciona, obviamente el ETF ha logrado replicar. En algún momento, fíjense que el mercado se vio bastante más débil que incluso que el ETF.
Eso tiene que ver indudablemente con las composiciones, lo mismo pueden ver aquí, mayor volatilidad quizás la que tuvo el ETF, y al mismo tiempo pueden observar que el ETF marcó un mínimo, digamos, antes de lo que lo hizo la bolsa china justamente a comienzo de este año. Con esto que quiero decir, bueno, que en realidad es un referente, si uno quisiera pensar en términos generales, en términos globales, respecto a la inversión en el mercado chino, bueno, claramente el FXI es una referencia, uno puede tomarlo indudablemente como un activo a tener en cuenta, si es que no quiere entrar en la selección de qué acciones invertir, ¿no es cierto? Entonces, así como hablábamos la semana pasada de justamente del ETF de Brasil, el WZ, bueno, aquí tenemos el FXI como una buena opción y que voy a repetir, también cotiza como CDR en Argentina, lo cual eso es una buena noticia porque nos permite también con pesos poder negociar en el plano local. Ahora bien, acá el dato más relevante está asociado indudablemente a la expectativa, digamos, ¿no es cierto? O sea, si la pregunta que todos nos hacemos es, ¿podrá este mercado finalmente comenzar o salir de todo este proceso de volatilidad y cierto comportamiento en rango, lateralización que viene mostrando a lo largo de los últimos años y comenzar un ciclo de expansión que pueda romper los máximos históricos hacia adelante? Bueno, ese es el desafío que tenemos al menos desde el punto de vista técnico, vamos a ver qué es lo que podemos inferir, digamos, ¿verdad? Primero quería mostrarles yo la relación importante que tiene el último tiempo. Obviamente pasa con todos los mercados, ¿no? La tasa de 10 años de Estados Unidos respecto a cómo se comporta el mercado chino. Ustedes saben muy bien que China es, más allá de ser obviamente un gran país en términos de población, volumen, tamaño de economía, en fin, digamos, ¿no es cierto? Y más allá del escenario geopolítico que también plantea China, que no es menor, digamos, lo que nosotros tenemos que saber que, bueno, que obviamente tiene una incidencia muy importante sobre el emergente en general. O sea, si ustedes operaron en algún momento el ETF de emergente, llámese este el EM, digamos, van a saber que, bueno, la incidencia del mercado chino, Taiwán, India, es importante sobre el emergente principal. Es decir, todo el emergente asiático es realmente relevante y tiene gran peso sobre el resto del emergente, ¿verdad? Entonces, no es un dato menor, obviamente, el impacto que tiene el efecto de una suba de tasa como la que tuvimos post pandemia, si se quiere, en el año 2022, con el desarrollo de la suba de tasa que tuvo, obviamente, enfrentando un poco el escenario inflacionario que provocó, obviamente, la expansión monetaria por la pandemia. Es decir, eso generalmente le pegó al dólar, tuvimos un gran recorrido del dólar, todas las monedas emergentes se devaluaron contra el dólar y el yuan no estuvo exento a eso. Eso golpeó fuertemente, ustedes lo pueden ver que hay un cierto poder de anticipación de lo que hace la tasa, ¿no? O sea, la tasa, fíjense que marca y comienza un proceso de caída, de contracción, y de alguna manera, fíjense que eso termina trasladándose en un buen periodo de crecimiento para el mercado chino, ¿no es cierto? Cuando, por el contrario, la tasa marca su piso y comienza un proceso de recuperación y expansión como hemos tenido en los últimos años, bueno, eso claramente le ha afectado al mercado chino y ustedes lo pueden observar de que hoy la tasa se muestra todavía en sus zona de máximo, digamos, ¿sí? Si bien el máximo ya lo marcó y de alguna manera intentó hacer alguna contracción o recorte al avance de los últimos años, ustedes pueden observar digamos, que la tasa se mantiene muy firme en Estados Unidos y eso termina trasladándose de alguna manera a un comportamiento de alguna manera apático para con el índice, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que saber es eso, que no es un mercado que se mueve de manera aislada, digamos, tiene una dinámica de comportamiento obviamente asociada a lo que pueda pasar con el resto del mercado. Y el impacto que genera la tasa de interés sobre el emergente es muy relevante, digamos, ¿sí? Y China, siendo un jugador tan importante de emergente, es un foco de atención al cual tenemos que poner, digamos. Ahora bien, la pregunta es, más allá de esta situación, nosotros somos o que consideramos que el movimiento de tasa que justamente había comenzado en el 2020, la suba de tasa, ha ingresado en un proceso de contracción, como recorta ese recorrido. Si eso es así, uno podría inferir o podría considerar, digamos, que lo que hizo China fue una baja
donde ya pudo haber encontrado una zona de mínimos y comenzar un proceso expansivo para adelante. Si uno visualiza el gráfico de largo plazo del FXI, ¿cómo encuadramos todo ese comportamiento de volatilidad y incluso con solapamientos, ¿no es cierto?, internos? Bueno, la única manera de poder darle un carácter tendencial aplicando Elliott Wave es simplemente entenderlo a todo este proceso como un triángulo diagonal. Un triángulo diagonal que obviamente está compuesto por incluso por un comportamiento de plano irregular en el medio, en onda B, seguido por una onda C en 3 movimientos, luego los 3 movimientos de D y finalmente la onda E. Si esto es así, la baja que vimos justamente entre el 2021 y el 2022 habría sido la onda 2, ese proceso correctivo a todo el ciclo de crecimiento del 2009 a los máximos del 2021. Y lo que estamos viendo ahora es un proceso de salida tendencial que claramente nos debería conducir a máximo histórico. Claro, si este es el escenario técnico, obviamente es demasiado prometedor. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque si ustedes observan en la gráfica, la proyección que nos da de una onda 3 en relación a lo que estamos catalogando o reconociendo como una posible onda 1 en triángulo diagonal, bueno, uno puede observar que el proceso expansivo sería realmente importantísimo. Pero como de alguna manera sabemos que es un mercado muy dificultoso muchas veces por la volatilidad misma que mete, de verdad, obviamente como siempre digo, todas estas gráficas de largo plazo deben ser, digamos, vistas con una perspectiva obviamente de lo que son, justamente de largo plazo, y deben ser controladas por un seguimiento, digamos, a lo que pueda ir sucediendo en las próximas semanas. Por eso mismo es relevante que ya los precios puedan sostenerse por encima de la zona de soporte, digamos, ¿no es cierto?, que está justamente dada acá por el rango de los 30 dólares, 25 dólares, 24 dólares, para allí poder retomar la tendencia. A mí me preocuparía cualquier debilidad del ETF por debajo de la zona de 25 o 24 dólares, porque eso dejaría el comportamiento de suba contratendencial y nos llevaría a considerar un escenario obviamente mucho más bajista todavía, digamos. Es decir, concretamente la pregunta es, bueno, hoy somos optimistas, creemos que mientras ese rango de soporte no sea quebrado entre 25 y entre 24 dólares no sea perforado, el mercado podría indudablemente tener una salida alcista directa. Pero ¿qué pasaría si finalmente no logra darse? Dado que la recuperación, como pueden ver aquí en pantalla, fue a chocar contra el 61.8 de la baja anterior, y uno dice, bueno, si el mercado se regresara, perforara esa zona justamente que va entre los 30 dólares y los 24 dólares, claramente el mercado va a quedar liberado no solamente a buscar mínimos por debajo de los que conseguimos en el 2022, sino posiblemente buscando un retorno a distancia de mínimos del 2009 con la subprime, digamos. Este es un escenario alternativo. Es importante aclararlo. Hoy nuestro escenario principal, nuestro escenario preferido, es considerar de que el piso fue visto en 2022 y que vamos a tener un proceso expansivo hacia los próximos años que debería recuperar toda la baja que vimos justamente en el 2021 e incluso poder llevarnos a máximos históricos. Pero como el proceso se muestra lento y trabado, justamente quizás por el mismo efecto de que la tasa todavía no ha recortado, que el dólar no ha recortado, bueno, eso nos hace o nos obliga a tener bien claro cuáles son los parámetros donde nuestra visión optimista se cancela. De allí surge justamente ese escenario alternativo. Hoy una debilidad del FXI perforando ese rango entre 30 dólares y 24 será un claro indicio de que el escenario bullish directo se cancelaría y que el mercado volvería indudablemente a mostrarse débil, incluso con posibilidades altas de perforar los mínimos del 2022. Así que simplemente lo dejamos con ese escenario como un escenario alternativo, ¿verdad? La pregunta que surge acá es, bueno, pero las acciones nos muestran lo mismo que nos muestra el ETF. Bueno, obviamente las acciones, ustedes saben que las acciones chinas tampoco tienen una gran cantidad de historia, digamos, la acumulación de historia es bastante limitada. Entonces, poder hacer análisis técnico de tan largo plazo, si no contamos con una base suficiente, a veces es dificultoso. Lo que no quiero dejar pasar es, de alguna manera, hay un comportamiento de cierta similitud en la mayoría de las acciones, digamos, ¿cierto? Es decir, el impacto de la baja que tuvimos entre el 2021 y el 2022 lo sufrió todos.
todas las acciones chinas las sufrieron, el ETF lo sufrió y las acciones también lo sufrieron. Y el intento de salida alcista que está mostrando actualmente el mercado también lo están teniendo todas las acciones justamente de este país. Hoy la lectura está puesta, o está puesta la atención, está puesta en el rango de los 81,5 justamente y los $75. En la medida que los precios se sostengan por encima de esa zona, hoy estamos bajo la idea de que esto simplemente es correctivo de lo de las últimas 2 meses y que el mercado va a retomar tendencia buscando atacar y superar esa resistencia 116, 126 para poder liberar un comportamiento de recuperación mayor a la baja previa y obviamente más tarde poder conducirnos a nuevos máximos históricos para con esta acción. Alibaba sabemos muy bien que es una acción de referencia. Cuando hablamos de una acción china a seguir, si realmente queremos invertir en ese mercado, evidentemente Alibaba pasa a ser un referente directo. Por eso mismo es importante ver cuál es la respuesta de la acción a la zona de soporte que les mencionaba. ¿Qué pasaría si tuviéramos en las próximas jornadas o próximas semanas una debilidad de los precios perforando justamente el rango que va entre los 80 y 75? Bueno, el mercado va a quedar liberado de regresar a instancia de mínimos que habían alcanzado del 2016, momento también bastante importante para el mercado chino, y también lo que vimos justamente en el piso de 2022. Hoy estamos bajo la idea de que el proceso pueda darse al alza en forma directa hacia las próximas semanas. Ustedes pueden ver también otra acción como es JD.com, digamos, ¿no es cierto? Que es otra acción también muy seguida, que también tiene CDR y es operativa en el plano local. Pueden ver la reacción que tuvimos justamente entre agosto y septiembre, muy interesante, que está siendo recortada actualmente. Es interesante ver cómo el promedio móvil empieza a querer enfrentar de abajo hacia arriba al promedio móvil de 30, y eso de concretarse suele una buena validación en la medida que los precios se mantengan por encima de los promedios móviles. Por eso mismo hoy la atención para esta acción en términos de dólares está concentrada justamente en el rango de entre los 33 y los $29.50. Mientras no tengamos perforación de esa zona, las expectativas son de que los precios puedan atacar en las próximas semanas la resistencia que va entre los 45 y 54,5, y si el mercado logra superarla, va a estar liberando tendencia para buscar ese retorno a los máximos históricos. Interesante observar en este papel, cosa que no tiene por ahí Baba, es justamente la línea de tendencia que nace en los máximos, ¿no? O sea, es una línea de tendencia bien clara, ha sido reconocida ya en 3 oportunidades, por eso mismo aquellos que eventualmente no se animen a tomar una posición actualmente, importante saber de que ante una ruptura de esta línea de tendencia bajista podríamos tener validación de tendencia y ahí sí asumir alguna posición digamos, de compra más interesante para con este papel. Y otra acción, obviamente que hay varias, pero tomé simplemente 3 de las más vistas, de las más negociadas, de las más solicitadas habitualmente. Otra acción que es muy importante, principalmente porque uno hace siempre referencia de lo que es NIO respecto a lo que sucede con Tesla, y vamos a ver que no tiene una correlación directa, a pesar de que se trate también de una empresa similar, digamos, ¿no es cierto? En ese sentido, ustedes fíjense que esta empresa ha tenido un proceso de caída donde ya la reacción no ha sido tan importante como lo vimos en Baba, como lo vimos en JD, es decir, incluso como lo vimos en otros papeles tipo Baidu, en fin, digamos, ¿no es cierto? O sea, es decir, vemos que el papel le cuesta mucho. En general el sector, todo lo que es automóviles eléctricos, le está costando mucho a todo lo que es el sector automotriz, digamos, ¿no es cierto? Tesla quizás es la que se destaca, pero cuando uno mira otras acciones del sector, más allá de que no sean chinas, vamos a ver que es un sector que realmente está golpeado. Hoy necesitamos un movimiento de salida y de ruptura de los 770 para poder considerar de que vimos un piso justamente en NIO y que entramos en un proceso expansivo más importante para adelante. Porque eso sería la ruptura, o sea, el quiebre del 7,70 nos daría la ruptura alcista del canal a la baja, que estamos viendo aquí en pantalla, y que indudablemente dejaría liberado el camino para buscar en primera instancia el rango de los 20-22 dólares y obviamente ya instancias de máximos previos para este papel.
Así que, en términos generales, ¿con qué nos encontramos? Es un mercado que todavía no validó tendencia al alza. Vale aclarar esto porque es a veces importante diferenciar. Las expectativas nuestras están inclinadas a que toda esa caída que comenzó en China en el 2021 pudo haber marcado su piso. ¿Se dan cuenta? En los mínimos que alcanzamos justamente en el 2022. El punto es, bueno, en el caso de NIO puede marcarnos a un mínimo más, podría hacerlo tranquilamente, pero en general estamos hablando de un mercado que entendemos que está, ya pudo haber marcado un piso importante, el mercado chino, y entrar en un proceso de expansión y de aceleración. Entendemos que en la medida que veamos descompresión de tasa de Estados Unidos, descompresión de dólar, eso va a ayudar mucho a la salida del mercado emergente. Y obviamente China es el referente o uno de los referentes del mercado emergente. Por eso mismo estaremos atentos a esa situación, digamos. ¿Sí? Hoy, si logra concretarse el rompimiento, una recuperación y el rompimiento de los máximos que alcanzamos justamente entre agosto y septiembre, será una señal excelente de confirmación tendencial y uno podría asumir un escenario de compra de estos papeles con mayor confianza. Mientras eso no ocurra, mientras no podamos recuperar, o sea, los papeles no logran recuperarse y poder superar los máximos de agosto-septiembre, entonces debemos saber que estamos en un mercado de volatilidad y un mercado que todavía mantiene algún riesgo, digamos, ¿sí? De perforación de los soportes y de evolución a distancia de mínimo del 2022 al menos. Por eso mismo, mi sugerencia es, prestemos atención, sigamos de cerca este mercado. Yo la verdad debo confesarles que estoy como muy expectante de lo que pueda pasar con el emergente en general. Entiendo que el emergente está muy castigado, ¿sí? Respecto a otros mercados, principalmente el mercado americano, claramente. Y creo que tiene que estar muy próximo de comenzar un proceso de expansión y de ciclo alcista. Por eso mismo, la atención está puesta en este mercado chino. Mis expectativas son optimistas. Faltan las validaciones. Creo que esas validaciones podrían comenzar a concretarse si tenemos ruptura de los máximos que vimos de recuperación que vimos entre agosto y septiembre. Así que estaremos poniendo toda la atención justamente en estas acciones, porque si eso ocurre, allí vamos a ver una oportunidad de inversión y obviamente la sugerencia es aprovecharla claramente, ¿sí? Así que bueno, gente, ese sería un poquito el análisis de hoy, repasando un nuevo mercado. Por ahí puede sonar medio exótico, pero sabemos que cada vez es menos exótico, los mercados están muy globalizados. Cualquiera de estas acciones, cualquiera de estos activos que estuvimos viendo o les fui mostrando, se pueden negociar en el mercado argentino sin ningún tipo de problema. Así que me parece que es cuestión de estar atento, no por ahí abrir un poco más las alternativas, no solamente tener tanta concentración en Argentina. Argentina viene subiendo mucho y de alguna manera hay que empezar a visualizar mercados que están rezagados y que pueden de a poquito ponerse a tono. Obviamente les recuerdo que hasta el 20 de diciembre está la preventa de los cursos, tanto del de análisis técnico como el de Elliott Wave, que estaremos iniciando en marzo del 2025. Así que los invito a sumarse, van a conseguir mejor precio de inscripción claramente durante la preventa y obviamente pueden incluso hasta abonarlo de manera financiada en 6 cuotas con transferencia. También aquellos que les interese el servicio de análisis, bueno, accediendo a nuestra página pueden suscribirse y allí tener un análisis más completo de los activos de mayor interés para todos ustedes. Muchas gracias a todos los que están suscribiendo, estamos muy poquito y espero que ya en el próximo día podamos llegar o superar la barrera de 1000, así que agradecido a todos los que se han suscrito al canal. Ya estamos apenas 2 meses y medio que arrancamos, ya estamos superando la barrera de 1000, lo cual para mí es un montón y bueno, y esperemos poder seguir creciendo. Así que gracias a ustedes, gracias a todos los likes, gracias a todos los comentarios y lo estamos viendo justamente la próxima semana con un nuevo análisis. Que estén muy bien, chau chau.